el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Muy bien. En esta mañana, gracias, hemos titulado el mensaje Defendiendo la Resurrección. ¿Usted está convencido de que Jesucristo resucitó de entre los muertos o no? ¿De veras está muy convencido de eso? ¿No fue que se desmayó y luego se levantó? ¿No será que los apóstoles hayan robado el cuerpo y golpearon a los soldados y así llegaron como ninjas y se llevaron el cuerpo? ¿No será que tuvieron unas alucinaciones colectivas todos los que vieron a Jesús resucitado después? ¿Por cuánto tiempo se les presentó resucitado? Recuerden que después de la muerte, 50 días después será la fiesta del Pentecostés, pero ¿durante cuánto tiempo se les apareció ya resucitado? Examen. Por 40 días. ¿A cuántas personas? ¿Ah? Más de 500 personas. ¿Sí? Al apóstol Pedro, a los 12 y luego a más de 500 personas. Durante 40 días. Así lo dicen los primeros versículos de este pasaje. Y obviamente los evangelios así lo narran, ¿verdad? Pero ¿usted está convencido? Vamos a analizar un poco lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Pero continuemos con un examen. La carta a los Corintios, ¿quién la escribe? ¿A quién se las escribe? ¿Dónde viven los corintios? ¿En qué comunidades? Ahí cerquita de Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Dónde está Corinto? O el puerto, así como el puerto de Zihuatanejo. ¿Dónde está ese puerto? ¿Qué características tenía ese puerto? ¿Dónde, geográficamente, dónde está Corinto? ¿Qué influencia tenía? Cultural. Griegos. ¿Sí? Los griegos. ¿Recuerda el imperio griego cómo helenizó? De tal manera impactó el imperio griego. Obviamente en este tiempo estaba el imperio romano, pero el imperio griego impactó tanto que ¿qué idioma se hablaba? Como ahora se habla el inglés. ¿Qué idioma se hablaba en aquel entonces? El griego. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Por qué cree usted si estaba bajo el imperio romano? ¿Por qué no en latín? En griego. ¿Sí? El impacto de la cultura, el impacto de la filosofía platónica, aristotélica y demás. Todo ese impacto cultural estaba en este tiempo. Ahora, continuando con el examen, el apóstol Pablo es motivado a escribir la primera carta a los Corintios por muchas razones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Díganme ustedes. El apóstol Pablo recibe noticias de la iglesia que él había plantado. Él ya no está ahí cerca, pero a través de cartas él sigue ministrando, enseñando, pastoreando. Él levantó líderes, los dejó y él se fue a plantar más iglesias. Pero él responde a algunas inquietudes y algunas situaciones con esta carta, primero a los Corintios, segunda a los Corintios, y parece que hay una carta tercera a los Corintios que se perdió. Pero esa es otra historia. Entonces, tenemos aquí las motivaciones por las cuales el apóstol Pablo escribe a esta comunidad cristiana gentil, pero sí había un grupo judío. Recuerden cuál era la estrategia de Pablo para plantar iglesias. ¿A dónde llegaba? A las sinagogas. Llegaba a las sinagogas y entonces ahí comenzaba a decirles las profecías, el Mesías que había resucitado y demás cosas, ¿verdad? Entonces, que había venido, muerto, su obra, y entonces él había sido ahora el apóstol. ¿A quién? A los gentiles, enviado el apóstol gentil. ¿Qué significa la palabra gentil?
Algunos lo traducen como pagano, algunos decían los perros, algunos decían las naciones. Regularmente se traduce como las naciones, es decir, los no judíos, ¿sí? Las naciones, ¿sí? Los gentiles, el apóstol a las naciones, a los no judíos. Entonces, de esta manera, estaba ahí el apóstol, plantó esta iglesia y luego recibía noticias de cómo iba la congregación. A ver, dígame cómo un Ifapacalco, ¿ahí la lleva? ¿O qué está pasando ahí? Entonces le decían, ¿sabes qué? Que en la iglesia hay algunos grupitos, iglesitas dentro de la iglesia. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen de quién, de Pedro, y otros dicen que son de Jesús. ¿No? Hay grupitos, significa que hay divisiones, hay chismes, hay murmuraciones, es más, hay inmoralidad sexual. Por ahí un jovencito anda en una situación con la esposa o la concubina de su papá y demás cosas, situaciones ahí, y algunos andan acusando unos a otros, se andan yendo a los tribunales dando mal testimonio, acusándose unos a otros. Qué iglesita, ¿ah? Y entonces el apóstol Pablo, usted puede leer los primeros capítulos, cómo responde a todo esto, a todas estas inquietudes. Casi los primeros 11 capítulos se dedica a hablar acerca de esto, inmoralidad sexual, acerca de las divisiones, a establecer la doctrina sobre la salvación y demás cosas, ¿no? Para que esté bien. Llega el capítulo 12 y comienza el apóstol a hablar de qué. 1 Corintios 12, ¿de qué habla? No lo busquen. Díganme de qué habla, es un examen. ¿De qué habla? Capítulo 12 de 1 Corintios. Los dones espirituales. Los dones, ¿qué don tiene usted? Habla del cuerpo de Cristo, de la unidad. Comienza a hablar de la unidad. ¿Cómo van a servir ustedes? ¿Qué don tiene? Administración, úselo bien. Liderazgo, úselo bien. De servicio, sin andar murmurando. ¿Qué don tiene usted? Don de lenguas, interpretación de lenguas, don de milagros, sanidades. ¿Qué don tiene? Discernimiento de espíritus. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted? Úselo en el cuerpo de Cristo. Usted es importante en el cuerpo, sea funcional. Usted, si es parte de la iglesia, tiene que servir. Si usted está dentro de la iglesia y no tiene ninguna función, entonces, ¿qué es? Pues no sirve, ¿sí? Y está hablando, compara a la iglesia con un cuerpo humano. Y entonces dice, unos son manos, otros son dedos, otros son ojos, todos se necesitan unos a otros. ¿Estamos? Bueno, algunos teólogos creen que el siguiente capítulo, capítulo 13, es el más importante de esta carta. ¿De qué habla capítulo 13? 1 Corintios. El amor, ¿verdad? El amor es sufrido, benigno, el amor todo lo puede, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, y concluye ahí que ahora subsisten, ahora están la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos es el amor, ¿sí o no? Pero él continúa hablando, pues obviamente, del servicio de la iglesia, está hablando de cómo pueden ustedes tener muchos dones espirituales. Por eso el capítulo 13 comienza diciendo que si usted hace mucho ruido, dice que el poder servir y servir sin amor es como ¿quién? Es como un metal que resuena, un címbalo que retiñe y solamente hace ruido y nada más. ¿Que de qué sirve tener todo el conocimiento del mundo si no tiene amor? ¿Que de qué sirve tener todo el servicio y entregar a sus hijos en ofrenda, en sacrificio por el fuego, si usted no tiene amor? De nada sirve, no sirve para nada. Entonces, ahí se desarrolla capítulo 13 con respecto, todavía está hablando de los conflictos y está diciéndoles la manera correcta de servir. Si usted no lo hace por amor a Dios, si usted no lo hace porque verdaderamente hay gratitud en su corazón, usted se convierte en alguien falso, hipócrita, superficial. Muy bien. Luego,
capítulo 14. Termina esta serie de hablando de esto, capítulo 14, con respecto a dos dones principalmente. ¿Cuáles son? Hablar en lenguas y profecía. Hablar en lenguas. Entonces, si usted habla en lenguas, léase y no ha leído primero a los Corintios capítulo 14, o sea, déjeme decirle que no sabe ni de qué se trata el hablar en lenguas. Hablar en lenguas, hay una situación de orden, hay una situación extraordinaria, sobrenatural, por eso es un don de lenguas que tiene que hacerse, si es en la iglesia, de una manera correcta, decentemente, termina y con orden, ¿sí? El culto debe de ser dirigido y todo lo que hagas en el servicio dominical tiene que ser en orden, en una orden entendible, tienen que ser edificados, tienen que hacerlo de una manera cuidadosa y habla precisamente del testimonio que damos a las personas que nos visitan, a las personas que nos observan. El culto, ¿verdad? Y luego entonces da un giro el apóstol, ahora comenzando el capítulo 15, y nos habla de otra problemática que estaban viviendo. ¿Sale? Ahora, el primer punto, defendiendo la resurrección. Defendiendo la resurrección. En primer lugar, vamos a analizar cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Ahí está el problema. Pero si nosotros, dice, estamos predicando a Cristo, que Él se levantó de entre los muertos, ¿cómo algunos de quienes? ¿De los incrédulos? ¿De los ateos? ¿De los que no creen? Están diciendo que Cristo, que no hay, no están diciendo que Cristo, dicen que no hay resurrección de los muertos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los cristianos. El grupo, unos del grupo de ahí de la iglesia de Corinto. Vamos entendiendo el problema, ¿no? Vamos entendiendo el problema. ¿Quién? Dice el apóstol, a ver, ¿cómo algunos de ustedes, o sea, lo que venimos haciendo, predicando, enseñando es que Cristo se levantó de entre los muertos? Esta es la esencia del evangelio. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, pues ¿para qué predicamos? No tendría caso el cristianismo. Si Cristo no se levantó y su cuerpo sigue en la tumba y sus huesos están ahí, entonces ¿de qué sirve lo que nosotros estamos diciendo? Que Él es el Todopoderoso, que Él es Dios, que Él venció a la muerte y que Él tiene todo el control de todas las cosas en el universo. Sí, los primeros versículos nos hablan, dice, nosotros predicamos que Cristo nació, vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y el apóstol dice, y hay evidencia, hay testigos oculares de que Él resucitó. Por eso aquí en los primeros versículos dice, se le apareció a Pedro, se le apareció a los apóstoles, y por último, pues se le apareció a más de 500, y por último se me apareció a mí. El apóstol Pablo está diciendo, yo lo vi resucitado. Por eso yo les predico esto. Y entonces, entendiendo el problema, ¿qué creían, qué influencia tenían algunos de Corinto con respecto a la resurrección? ¿Qué creía la filosofía griega, la filosofía aristotélica, y que aún hasta nuestros días todavía persiste? Una dualidad. ¿De qué? ¿Qué creen? Esta filosofía, ¿qué cree que enseña? Que el ser humano es cuerpo y espíritu. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. El cuerpo se acaba, el espíritu es eterno. El espíritu es eterno, el cuerpo es malo. Entonces, siguiendo esta mentalidad y esta línea de ideas, este orden de ideas, los griegos decían, ¿cómo lo malo va a resucitar para la eternidad? ¿Cómo el cuerpo que es malo va a resucitar? Decían, fuchi, no, eso ¿cómo creen? Jamás sucederá.
El espíritu es puro. Una vez que se muere, el espíritu sigue en una eternidad en pureza y jamás el cuerpo va a vivir de una manera eterna. No, porque nosotros los que predicamos que el cuerpo va a resucitar, vas a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Por cuánto tiempo? ¿100 años? ¿1000 años vas a vivir en tu cuerpo glorificado? ¿Cuánto tiempo? Por una eternidad. Y si el cuerpo es malo, ¿cómo? Si lo físico es malo, para los griegos lo físico, todo lo físico es malo. Es malo. Entonces, ¿cómo va a resucitar algo físicamente y vivir por la eternidad si la eternidad es solamente para lo que es bueno? Y eso es el espíritu. Entonces, esta influencia penetra en la iglesia y algunos cristianos que habían reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no negaban, escúchame bien, no negaban que Cristo, el Maestro, el Hijo de Dios, había resucitado. Ellos lo que estaban diciendo es que al final los cuerpos de todos los seres humanos creyentes no había resurrección, porque el cuerpo es malo. ¿Alguna vez te han comentado alguna situación que choque con las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de Jesús? El día de ayer estaba platicando con unos budistas. ¡Wow! ¡Qué filosofía de vida! ¡Qué mentalidad! Un cambio interno para generar un cambio externo hacia lo bueno, hacia la pureza, hacia la bondad. Nosotros luchamos por la paz, por la armonía, primeramente en el ser humano. ¡Wow! O sea, te convence. Tú vas a una plática donde se hable de humanismo, de metafísica. ¿Has escuchado una plática de metafísica? Todo está centrado en el ser humano, en un cambio de mente positiva, ejercicio, paz, buena alimentación y la armonía y demás. Pues, lo que dicen es bueno, lo que dicen está bien, ¿sí o no? No hay nada malo, o sea, que tú digas, pero ¿dónde está centrado todo? En ellos. Dice que hay 10 mundos. 10 mundos. Le digo, ¿dónde están esos mundos? En ti. Y le dan nombres a esos 10 mundos. Los chakras, el karma y toda esta situación, la reencarnación, todo esto. ¿Se ha dado cuenta usted? Mire, la iglesia está llena de personas que creen todas estas tonterías. La iglesia, que estoy hablando a los cristianos, que creen, acomodan su casa de tal manera que los colores, de tal manera que la sala, de tal manera que algo en la puerta, y algo ¿para qué? ¿Para qué? Para que le dé buena vibra. Los chakras, el buen chakra, buena vibra, hasta decimos, ¿no? Buena vibra, ¿no? Buena vibra. ¿Cómo ven? Este tipo de filosofía viene impregnándose en la iglesia por miles de años. El humanismo, tú lo puedes. Se paran pastores aquí en los púlpitos a decir palabras motivadoras, palabras de motivación y para decir, tú puedes, si tú lo crees, tú puedes, tú decláralo, tú solamente vas a ver que con que lo digas será hecho. ¡Wow! Y la gente, wow, aplaude, se emociona, llora y usan la palabra, distorsionan la palabra para hacernos pensar que todo está en el ser humano, el poder está en tu mente, el poder está en que tú lo quieras, el poder está en la actitud con la que lo hagas, el poder está en todas esas cosas. Y ahí vamos todos. Pero, ¿cuál es lo malo en todo esto? ¿Qué es lo malo? Que no aparece Jesucristo resucitado, que no está el Jesús resucitado en todo esto. Yo les comentaba ayer a estas personas, sí, nosotros queremos todo eso, pero no en nuestras fuerzas, sino en un poder superior que nos ayude. Se llama Jesucristo. Es la diferencia del cristianismo con todas las religiones, es que todos sus iluminados, todos los fundadores de las religiones, vea su tumba, ahí están sus huesos. Vea la tumba de Jesús y está vacía.
Dice, pero no sabes, acaban de descubrir la tumba verdadera de Jesús y ahí están sus huesos. O sea, todo lo que el mundo quiere hacer con tal de rechazar la resurrección de Cristo, de rechazar el poder divino que viene a transformar. Es que la historia la escriben los ganadores, la distorsionan, no es verdad, eso no es verdad, todo lo que pasó no es verdad. ¿Cómo? Filosofías que van penetrando dentro de la iglesia y poco a poco van mermando la fe y van poniendo dudas en tu corazón y en tu mente, que en lugar de que te lleven a investigar, que en lugar de que te lleven a profundizar las Escrituras, a defender las Escrituras, a defender la resurrección de Cristo, lo único que hacen es que te desaniman para ya no venir a la iglesia. ¿Cuántos jóvenes que de niños conocían las historias de la Biblia? De adolescentes, cuando llegan a jóvenes y empiezan a la universidad o terminan la universidad, ya están en el trabajo, empiezan a dudar, empiezan a darse cuenta de que todo lo que les enseñan son situaciones de la historia que a veces no son verdad. Y las dudas comienzan y su fe se empieza a debilitar. Y entonces dicen, no, la iglesia no vale la pena. Y ahí nada más van los que no conocen. Yo que ya soy doctor, yo que ya soy ingeniero, pues yo ya no tengo que rebajarme a ese tipo de acciones que solamente los que no conocen. Y empiezan a pensar muchas cosas. Filosofías. Y no aprenden a defender su fe. No aprenden a dar respuesta que efectivamente de lo que ha sucedido, del Cristo histórico, del Jesús que resucitó de entre los muertos. ¿Cómo podemos demostrar que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Cómo podemos demostrar que el Nuevo Testamento es fidedigno, verdadero, digno de confianza? ¿Cómo podemos nosotros profundizar? Hay toda una ciencia, la crítica textual, hay toda una ciencia que nos habla precisamente de cómo son los originales. ¿Tenemos originales de la Biblia? Si te preguntan, a ver, ¿dónde están los originales? ¿Dónde están los originales? ¿Tenemos originales de la Biblia? No existe ningún original. Se pudrieron, se perdieron, pero existen copias. ¿Cómo podemos creer en Homero con su Ilíada, con su Odisea? ¿Cómo podemos creer en escritores, filósofos cientos de años antes de Cristo, que tienen una situación más extraña que el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento que tenemos cientos y cientos de copias fidedignas en un corto plazo después de que sucedieron los hechos, y le damos más crédito a otra literatura que al mismo Nuevo Testamento? Por no conocer, por no saber. Pero el apóstol Pablo no ignoraba todo eso. Había otro grupo en Corinto, otro grupo de judíos, un movimiento de judíos, una secta de los judíos llamados saduceos. Los saduceos decían: nosotros no creemos que hay resurrección de los muertos. Nosotros creemos que una vez que te mueres, hasta ahí llega todo, hasta ahí termina todo. El espíritu se hace inconsciente, se va a Dios porque Él lo dio, y hasta ahí llega. Hasta ahí termina tu vida. Lo que hiciste bien aquí, si bien te va, y si no, ni modo. Hasta ahí, punto. Hasta ahí termina. ¿Cuántas veces has escuchado un ateo que dice hasta ahí termina todo? Hasta ahí. ¿Tú qué dices? ¿Que hasta ahí termina todo? ¿Hay más allá después de la muerte? ¿Hay una vida eterna después de la muerte? Vamos a suponer, ¿quién gana o quién pierde? Vamos a suponer, si no hay nada después, ¿tú qué perdiste? Nada. Pero si sí hay algo después, ¿quién perdió todo? El ateo. Todos son ateos hasta que se mueren. Después se dan cuenta que Dios sí existe. Son ateos hasta que se mueren. Se van a dar cuenta. Entonces tenemos a dos grupos: una influencia griega
Y tenemos una influencia de un grupo de judíos llamados saduceos que no creían en la resurrección. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, como entre ustedes, que yo les enseñé cuál es el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Que Dios mandó a su Hijo amado a morir por nosotros, a demostrarnos su amor tan grande, y la máxima demostración fue en la muerte, pero luego 3 días después resucitó de entre los muertos. Y esa misma autoridad y ese mismo poder es el que les promete Dios a todos los que le siguen, para que el que crea en mí no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Si esa es la esencia del Evangelio, ¿cómo hay algunos cristianos entre ustedes de Corinto que andan diciendo que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta? Por eso estaba calvito el apóstol Pablo. Sí, se agarraba así el cabello y se arrancó los 3 cabellos que tenía cuando recibió esas noticias. ¿Cómo es posible la distorsión tan rápida cuando el apóstol se va y deja líderes y empiezan con situaciones de divisiones, inmoralidad y más cosas por ahí, desunidad? Y ahora una doctrina fundamental que es la resurrección de Cristo. Entonces, en primer lugar, ¿entendimos ya el problema? Cuando usted vaya a discutir con un testigo de Jehová, cuando usted vaya a discutir con un mormón o a platicar, pues de discusión sana, respetuosa. Cuando usted vaya a platicar con algún grupo que choquen las ideas, no ustedes, las ideas en cuanto a la Biblia, en cuanto a Jesús, en cuanto a la salvación y demás cosas, las doctrinas básicas, usted debe de entender el problema para poder platicar. Usted debe de entender, no puede estar hablando con un testigo de Jehová hablando acerca del Seol. Es que ellos dicen que el Seol, el Hades, y que ahí se va todo y que no sé qué tantas cosas, ¿no? ¿Cómo puede estar hablando de eso si el verdadero problema es que ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que no existe la Trinidad? Entonces, primeramente entienda el problema, el fondo, el asunto con cualquier grupo que usted va a platicar. Una vez que entiende el problema, pues ya puede platicar. Bueno, yo entiendo y lo puedo comprender, ¿no? Entiendo por qué piensas de esta manera, pero no es así. Así es de que tengamos primeramente, cuando tengamos que defender una doctrina, la Biblia, Jesús, etcétera, nuestra fe, dice ¿qué dice Primera de Pedro 3:15? A ver, dígame, ¿qué dice Primera de Pedro 3:15? Búsquelo. Espero que sí sea esa. Primera de Pedro 3:15. ¿Sí sabe dónde está primera? ¿Qué dice Juan Carlos? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, que están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ah, ¿verdad? O sea que la fe ciega, no la entiendo, pero creo, ¿no, verdad? Dicen que esté preparado para dar respuesta a todo aquel que demande que te haga preguntas, que demande razón de ¿qué? De tu fe. Esté usted listo y preparado para dar respuesta a toda esta gente, a todas estas personas que tienen dudas genuinas, dudas en todos sentidos, que te van a presentar filosofías por aquí, filosofías por allá, ideas erróneas por aquí, ideas erróneas por allá. Dice el apóstol Pablo, en el fin de los tiempos van a creer doctrinas de demonios, van a creer una situación de mentiras de todo tipo, y la gente va a creer en lo que sea, pero va a creer. Y si nosotros tenemos la verdad, y si nosotros podemos dar respuesta correcta, necesitamos dar respuesta. Dice el apóstol, esté preparado para dar respuesta en razón de su fe. Entienda su fe. Fíjese qué es lo que usted cree, en quién cree. No les decimos a los cristianos, deja tu cerebro ahí en la puerta y pásale, por favor. O pásale porque aquí te vamos a lavar el cerebro. No,
usted investigue, usted vea que lo que aquí se predica, que lo que aquí se enseña en esta iglesia es la palabra de Dios. La Biblia que usted puede tener en su casa, analizar y meditar, investigar si en realidad estamos hablando la verdad o estamos hablando filosofías de hombres. Y es por eso la importancia del apóstol Pablo que le da al respecto, entendiendo el problema, defendiendo la resurrección de Cristo. Un día como hoy, nosotros creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Número 2, la consecuencia. A ver, una vez que ya entiendo el problema, ¿qué implica? ¿Qué implica si esta situación continúa? ¿Qué implica? ¿Qué tiene que ver con mi fe? Y 4 cosas, consecuencias. Si no hay resurrección de los muertos, pasan 4 cosas. La primera, versículo 13. Si no hay resurrección de los muertos, pasan 4 cosas. La primera es, versículo 13, Cristo no resucitó. Si no hay resurrección corporal, ¿usted cree que va a haber una resurrección corporal? Cuerpos, a ver, fíjense, así como resucitó Cristo, así vamos a resucitar nosotros, o va a ser diferente, ¿verdad? ¿Diferente? Así como resucitó Cristo, ¿vamos a resucitar nosotros? ¿Se acuerdan por qué creyó el apóstol Pedro que le fue a avisar, María les fue a avisar que Jesús, la tumba estaba vacía? Y ellos dijeron, vayan ustedes a ver. Y vinieron corriendo. ¿Quién y quién? Juan y Pedro. Llegó Juan, pero nada más se quedó así afuera en la puerta. Y llegó Pedro, bien impulsivo, quítate, y se metió a la tumba. Dice, al ver dónde había sido puesto Jesús, los lienzos y la sábana santa, creyó. Al ver, creyó. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Cómo estaban los lienzos? En su lugar. Y la sábana no estaba movida, es decir, así como estaba envuelto, parece que se había evaporado. Esto es transformación. Esto es lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia, una transformación del cuerpo. ¿Cómo resucitó Jesús? La gente cuando lo veían decían, ¿este es Jesús? Y él decía, mira mis cicatrices, mira mis manos y mis pies y mi costado y mi cabeza con las cicatrices de las espinas. Identificaban a Jesús con como él era. ¿Cómo era? ¿Cómo era Jesús? ¿Moreno? ¿Con el cabello largo? ¿Chato? ¿Aguilucho? ¿Aguileño? ¿Ojo café? ¿Claro? ¿Cómo se imagina usted a Jesús? Bueno, imagínese a Jesús como usted quiera imaginárselo. Así como era Jesús, ¿así resucitó? ¿Era diferente? Bueno, no iba con los apóstoles. ¿Qué pasó, Martita? ¿Los del camino de Maús eran sus apóstoles? No. Eran unos desconocidos que habían oído de todo el escándalo que había, ¿no? Pero los discípulos lo identificaron o no. Pues dijeron, no, tú no eres. Imagínense si hubiera sido diferente. No, tú no eres. ¿Cómo crees? Tú no eres. Mira, Jesús era diferente. Jesús era chato y ahora tú eres con otro tipo de nariz, labios, ojos, estatura, complexión. O sea, los gorditos vamos a resultar gorditos. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús? ¿Usted cómo cree? Igual, claro que sí. Era igual. Pero un cuerpo ¿qué? Glorificado. Cuerpo glorificado. Un cuerpo que al parecer podía atravesar paredes, podía volar. ¿Cómo se fue? ¿De dónde se fue? ¿Dónde se perdió? En una nube. ¿Voló?
Bueno, no tenía alas, pero se levantó. Fue levantado. ¿Sí o no? Cuerpo glorificado. Pero al mismo tiempo le dijo a Tomás, tócame. Y Tomás lo tocó y se le fue la mano. ¿Era un fantasma? No, lo abrazaron, comieron con él en la playa. ¿Sí o no? Comió un pescado asado. ¿Cómo era el cuerpo glorificado de Jesús? Así como vieron a este varón irse, así como vieron a Jesús irse, así mismo regresar, conforme a las Escrituras. Así es de que, si ustedes están diciendo que Jesús no resucitó, que no hay resurrección de muertos, en primer lugar, Cristo no resucitó. ¿Ustedes creen que hay resurrección de muertos? ¿Cómo va a ser al final la resurrección? ¿Va a ser en el mismo momento la resurrección de buenos y malos? ¿Los buenos y malos van a resucitar al mismo tiempo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Primero quién? ¿Primero quién resucita? Primero los buenos, los muertos. O sea, todos los muertos. Hay muertos, buenos y malos. ¿Van a resucitar todos al mismo tiempo? Todos los buenos primero. Y luego, todos los malos. Bueno, los malos van a resucitar. Los malos van a resucitar con cuerpos glorificados para vida eterna. Los malos no van a resucitar. Aunque sí van a resucitar con cuerpos, obviamente. Pues sí, si hay resurrección es cuerpo, ¿no? Los malos van a resucitar con cuerpos que van a vivir por la eternidad. Entonces ustedes como los saduceos, hasta ahí llegan, ¿no? Los malos no van a, bueno, los malos, vamos por partes, vamos entendiendo el problema, por partes. Los malos, los que no creen, los ateos, todos los que están en contra de Dios, ¿van a resucitar algún día? Bueno, se les van a dar cuerpos, ¿sí o no? Cuerpos que van a ser eternos. ¿Por qué Santito me dijo que no? Bueno, si es que si no era no, pues entonces es sí. ¿Van a resucitar? ¿Sí van a resucitar o no? Separados de Dios por toda una eternidad. Y a eso se le llama muerte. No dan una, muerte. ¿Qué es vida? Estar con Dios, conocer a Dios, cerca de Dios, por todo lo que es muerte, separado de Dios. ¿Sí? Porque muerte, ahí se quedó ya, se acabó. No, continúa, pero ¿sin quién? Sin Dios. Esto es el tormento, esta es la aflicción que por toda una eternidad van a estar pensando: lo que pude haber hecho, no lo hice. Lo que pudo haber hecho, pude haber servido en la iglesia de Bifanco-Acalco y no lo hice. Pude haber sido el mejor cristiano y no lo hice. Pude haber sido una persona dejada gobernar por Dios, pero no lo hice. Y ahí va a estar en el infierno. Aparte del tormentito, del fuego, del lago de fuego, por toda la eternidad. ¿Cómo la ven? En primer lugar, si ustedes dicen, les dice Pablo a los Corintios, que no hay resurrección de muertos, entonces Jesucristo no resucitó. De entrada, si ustedes dicen que no hay resurrección, Jesucristo, acuérdense, ¿qué significa unión hipostática? Yo recién lo saqué de la manga. Unión hipostática. La unión hipostática es las dos naturalezas de Jesús. ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesús? El ser 100% humano, 100%, no 50 y 50, 100% humano, 100% divino. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Jesús era Dios? ¿Es Dios? 100%. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Dios o el humano? Obviamente, ¿verdad? ¿No mataron a Dios? No, eso no se puede. ¿Quién resucitó? El humano. ¿Sí o no?
Y si estamos hablando que Él es las primicias de todo lo que nos va a pasar a nosotros, o sea, Él nos pone el modelo y el ejemplo de lo que nos va a pasar a todos, los que creemos, entonces si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Segunda consecuencia, lo que implica si no hay resurrección de muertos. Versículo 14. Versículo 14, ¿qué consecuencia hay si no hay resurrección de muertos? Imagínese un mundo cristiano, dice que ¿van a qué? Vano es nuestro mensaje. O sea, tú tienes un mensaje de vida. ¿Cuál es? Se llama el Evangelio, buena noticia, ¿verdad? Tú tienes como cristiano un mensaje de vida. ¿Cuál es ese mensaje? Lo que les acabo de decir. Cristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María, habitó aquí entre nosotros, era Dios mismo. A los 30 años comenzó el mensaje del reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, y luego a los 3 años y cachito lo mataron. Pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó al tercer día con poder, y entonces nosotros creemos en ese Dios que nos promete vida eterna si creemos en Él. Si creemos en Él, eso es el mensaje, esa es la predicación que debemos nosotros continuamente dar, el mensaje de vida, de esperanza, de perdón. Si Dios te perdonó, es un mensaje de perdón. Si Dios te ha dado esperanza cuando ya lo tenías, es un mensaje al mundo de esperanza. Si Dios te ha dado amor, es un mensaje de amor. Si tal vez nadie te ha amado, no te has sentido amado en la vida y has tenido una experiencia con Dios, debe de ser una experiencia de amor. No escatimó a su propio Hijo con tal de verte bien a ti, con tal de que tú estuvieras bien. Eso es amor. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Ese es el amor demostrado. Si tú no te has sentido amado por Dios, entonces no puedes dar un mensaje de amor. Si tú no tienes esperanza y si no hay paz en tu corazón, no puedes dar un mensaje de esperanza ni de paz. Si tú no has sido perdonado, si tú no te has arrepentido, no puedes dar un mensaje al mundo de lo que tiene que hacer en la experiencia cristiana. Por eso es importante el mensaje. Vano sería el mensaje. Si tú como cristiano estás diciéndole a la gente que Dios es todopoderoso, pero no resucitó, se van a reír de ti. Se van a reír de ti si dices a las personas que Dios amó tanto y que te va a dar vida eterna. Si Él no pudo vencer a la muerte y se quedó en la tumba, se quedó ahí están sus huesos, ¿qué tipo de mensaje estás dando? ¿En quién estás creyendo? ¿Dónde estás depositando tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En alguien que no resucitó? ¿En alguien que solamente habló? Porque muchos charlatanes se levantaron antes y después se han levantado diciendo que son el Mesías, que el Cristo, el ungido, pero ninguno ha demostrado lo que hizo Jesús. ¿En quién crees? En la obra completa de Jesús, la obra completa desde su nacimiento, desde las profecías anunciadas, su nacimiento, el lugar de nacimiento, la forma de nacimiento, dónde vivió, qué fue lo que dijo, cómo murió, cómo decía la Escritura que iba a morir, que sus huesos no iban a ser partidos, cómo iba a morir entre ladrones, cómo iba a ser su muerte en Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, el siervo como cordero fue llevado al matadero. ¿Sí, no? ¿Dice así? Isaías 53. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? El cordero, ¿por qué no abrió su boca? Por amor a ti. Por amor a ti. A ver, defiéndete. Bájate de la cruz. ¿Cómo lo retaban? ¿Cómo lo retaban? ¿Acaso no podía mandar 12 legiones de ángeles así cuando lo arrestaron? ¿Te acuerdan? ¿Qué no puedo yo pedirle a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles y en este momento destruya a la humanidad? Pero no lo hizo, cayó, enmudeció, no abrió su boca, fue llevado como un cordero manso y humilde al matadero porque su muerte fue voluntaria. Los líderes religiosos creían que lo habían mandado matar, los romanos creían que lo habían mandado matar, y a fin de cuentas era la voluntad de Dios, que voluntariamente él fue a morir en una cruz y a demostrar su poder. Si este mensaje de poder
si este mensaje de esperanza, si este mensaje de vida? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Jesucristo le dijo a Marta y a María, o creo que no fue a Marta, o nada más a María, no sé. Les dijo: yo soy la resurrección, a Marta, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros estuviéramos diciendo esto de alguien que murió y sigue en la tumba, entonces la predicación de usted no sirve para nada. No sirve para nada. Un Dios vivo no puede cambiar vidas. Un Dios de poder y todopoderoso no puede transformar la vida de un borracho, como éramos muchos de nosotros, mal hablados, mujeriegos, golpeadores, celosos, y todo eso que nosotros éramos no puede ser cambiado por un Dios que está en la tumba. Solamente un Dios vivo y de poder puede transformar vidas, familias, sociedades. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, por ese mensaje de poder, por ese mensaje de vida, y porque hemos puesto nuestra fe en él. Pero si usted está poniendo su fe en un muerto, no sirve su fe. Segunda consecuencia: si no hay resurrección de muertos, ni tu mensaje ni tu fe. Tercera consecuencia, si nosotros creemos que no hay resurrección de muertos, versículo 17. ¿Qué tiene que ver con la misma? Si nosotros creemos, si ustedes, dice el apóstol, no creen que hay resurrección de muertos, versículo 17, ustedes siguen viviendo ¿en dónde? En sus pecados. Ustedes no han sido perdonados, no han sido transformados y siguen viviendo en sus pecados. Ustedes siguen siendo culpables. Ustedes no han sido justificados. Ustedes no han nacido de nuevo. ¿Cómo entonces la justificación se puede dar? A través de nuestra fe en un Dios vivo. A través de nuestra fe en un Dios de poder. Pero si no hay resurrección, entonces Cristo no tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Murió como un hombre más, murió como un cordero más, como un chivo expiatorio más. ¿Sabes de dónde viene esa palabra, chivo expiatorio? Macho cabrío es chivo. Macho cabrío es un chivo, ¿no? La orden para el sacerdote era una vez al año: trae 2 chivos, 2 machos cabríos o chivos. Uno lo vas a sacrificar, el otro le vas a poner las manos y lo vas a dejar ir. Lo vas a apedrear y se vaya al desierto. Cuando impone las manos significa que los pecados del pueblo están sobre él y se va a perder, se va a alejar y alejar hasta que se pierda de vista, porque lleva tus pecados. A ese se llama chivo expiatorio. De ahí viene esa palabra, chivo expiatorio. Se dice que lo vas a entregar a Azazel, así dice. ¿Quién es Azazel? Lo vas a entregar a Azazel. Y se llama. Por eso nuestro concepto de chivo expiatorio, cuando dicen lo usó de chivo expiatorio, ¿qué quiere decir? Lo inculparon siendo inocente. Lo inculparon de la culpa de muchos, de un grupo, siendo inocente. Lo usaron de chivo. ¿Ustedes conocen algún chivo expiatorio en la política nacional? Muy conocedores, ¿no? Entonces, ¿y qué viene que ver esto con un chivo expiatorio en la resurrección? Estamos hablando de la tercera consecuencia de los pecados, ¿verdad? Entonces tus pecados no son perdonados, no son limpiados. Sigue siendo el mismo pecador, el mismo esclavo, sin poder. La persona sin poder, un cristiano sin poder, todavía culpable,
Los pecados, tus pecados, siguen siendo tus pecados. Nadie los ha pagado, nadie ha podido pagar por tus pecados. Porque si no hay resurrección, no hay aceptación de sacrificio. ¿Cómo la ven? Cuarta consecuencia y última, acerca de si no hay resurrección de muertos, versículo 19. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios solamente en esta vida y no en la siguiente, así lo dice el versículo, si ponemos nuestra confianza en esta vida y no en la siguiente, somos los más dignos de conmiseración. ¿De qué significa conmiseración? Lástima. O sea, pobre ingenuo. O sea, si Cristo no resucitó, eres un pobre ingenuo, que solamente vas a dar lástima cuando presentes un mensaje de esperanza, de vida, de amor y de perdón. Si Cristo no resucitó, imagínate que Cristo no haya resucitado y tú sigas hablando este mensaje a las personas, diciéndoles que la salvación es solamente para esta vida. Después no hay resurrección de muertos. Después de esta vida ahí se acaba todo. ¿Qué mensaje? ¿Solamente para esta vida? Pues qué chiste tiene. Pero los cristianos creemos que hay vida después de la muerte, que hay resurrección de los muertos. Y esto nos lleva al tercer y último punto, defendiendo la resurrección, que es, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Versículo 20, ¿qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Más ahora, ¿qué otra versión? Lo cierto es. Reina Valera 60. NBI. Lo cierto es, dice. Hasta ahí. Lo cierto es. Esa es la verdad. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Como primicias, o sea, no solamente Él, sino Él es el primero y todos los que creen en Él le siguen. Son segundos. Él es primis y nosotros somos segundos. ¿Sale? Él es primero, primicia, y nosotros somos atrás de Él. Así como sucedió la resurrección de Cristo, usted debe defender eso, así será la resurrección de todos los creyentes, de todos los que creen, porque entonces vana es nuestra fe. No sirve para nada. Si nosotros no creyéramos que Jesús resucitó, vana, inútil, vacía es nuestra fe. Esta es la verdad. Esto es lo que nosotros entendemos precisamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de tener una convicción tal, firme, fuerte y clara con respecto al maestro al que usted sigue, al modelo que usted está siguiendo, modelo de vida. Y esto es precisamente la tumba vacía, lo que va a diferenciar el mensaje de poder. ¿Cuántas personas han querido desacreditar? ¿Cuántas organizaciones han querido desacreditar la resurrección de Cristo? Que si la tumba, que si la Biblia, que si este personaje histórico nunca existió, que si esto y que aquello, siempre van a estar atacando. ¿Por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan la tumba de Mahoma? ¿Por qué no atacan los escritos del Islam? ¿Por qué no atacan todo eso? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Jesús? ¿Se dan cuenta? Es la verdad. Y el enemigo siempre va a tratar de poner dudas en el corazón de todo el creyente, de poner dudas en jóvenes y adultos, en niños, adolescentes, mujeres y hombres, para que no crea usted en la resurrección, para que no crea en este Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió, pero resucitó como nadie más lo ha hecho. Ahí está la diferencia, ahí está el centro de nuestra fe, en la resurrección de nuestro Salvador. Un día como hoy celebramos eso, ¿no? Celebramos eso. ¿Tiene dudas usted con respecto a la
resurrección de Jesucristo? ¿Usted cree que esto pudo haber sucedido o no pudo haber sucedido? ¿Le da igual? Tenga mucho cuidado. ¿Cómo está su fe? Si no, el apóstol Pablo lo va a reprender y le va a decir: ¿cómo es posible que entre ustedes estén pensando que no hay resurrección de entre los muertos? Si esa es nuestra esperanza. En el día del arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida de Cristo, usted va a ser arrebatado y su cuerpo va a ser transformado. Si usted está vivo, su cuerpo va a ser transformado. Esto mortal en inmortal, cuerpo glorificado. ¿Cómo? No lo sé, pero va a ser instantáneo. Su cuerpo va a ser transformado. Si usted ya está muerto para ese entonces y está en la tumba o ya no existen ni sus huesos, usted se le va a entregar un nuevo cuerpo, así como usted era. ¿Cómo la ve? ¿Le gusta la idea? ¿Le gusta la idea de su Salvador? ¿Le gusta el plan de Dios para su vida? Pues pórtese bien y obedezca la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por esta esperanza que nos das en Jesucristo.